Braulio, es un gusto para nosotros, un placer recibir al sacerdote, doctor en Derecho Canónico, escritor, docente, Gabriel González Merlano. Es un gusto tenerte, bienvenido. Muchas gracias, Fabricio, el gusto es mío, como siempre. Viste que aún después de 15 años no me acostumbro mucho a estar charlando un buen rato con vos y volverte a decir buen día, ¿cómo estás? Como que no habíamos visto. Ya hace rato que estábamos hablando. Ese simulacro, es el tiempo de los simulacros en el mundo. Totalmente. Simulacro de todo. Tenemos que simular nosotros que no nos hemos visto para decirte buen día, bienvenido, padre. Y hace un rato que te lo dije ya. Como que es repetitivo, pero hay que respetar a la gente. Hay que poner en escena. Totalmente. A la vida también, últimamente hay que ponerla en escena. Sí, hay mucha impostación. Sí, ¿no? Hay mucha impostación. Mirá, voy a comenzar con una reflexión en ese sentido, ya que sacás el tema, de tipo religioso. Nosotros los católicos, bueno, los cristianos en general estamos viviendo el tiempo de la Cuaresma, ¿no? Comenzamos el tiempo de preparación de la Pascua. Y si hay un tiempo auténtico es la Cuaresma, porque la Cuaresma es la invitación a entrar dentro de uno mismo, ¿no? Entrar dentro de uno mismo, hacer un parate, ese es el sentido antropológico. Ver en qué estamos, en nuestra relación con nosotros mismos, ¿no? Volver a nuestro eje, la relación con los demás, la relación con Dios, ¿no? Son 40 días para eso, ¿por qué? Porque después viene la Pascua. Y eso hay que celebrarlo bien, ¿tá? Pero uno tiene que celebrarlo, pero en buen estado, ¿tá? Consigo mismo, con los demás y con Dios, ¿no? Y justamente la Cuaresma comienza el miércoles, que se llama de ceniza, que es cuando termina carnaval. ¿No? Es decir, porque tiene toda una tradición, o sea que el carnaval no es que lo ponga el gobierno cuando quiere, el carnaval está pautado de acuerdo al calendario religioso. Entonces, termina el carnaval y comienza la Cuaresma. ¿Y qué es el carnaval? El carnaval es la impostación, que es el uso de máscara. Es decir, el representar algo que no se es. Eso es lo que caracteriza el carnaval, ¿no? Y entonces, dejamos atrás ese tiempo y pasamos a un tiempo de más autenticidad, de una mirada más sincera y más auténtica de uno mismo. ¿Y cuánto hace falta en nuestra realidad eso, no? Porque vivimos de las máscaras. Sí, me dejaste ahora pensando que el carnaval suele ser más largo de lo que creemos, entonces. Por supuesto, porque luego usamos muchas máscaras. Se hizo, siempre ha sido una celebración civil, por supuesto profana, pero luego, al no respetarse ya los calendarios religiosos, ya el carnaval se extendió todo y bueno, y todo el año es un carnaval. No, exacto, pero por la vida misma te quiero decir. Por eso digo, entonces, desde el sistema político, el sistema económico, parece todo ¿qué pasa? Porque una impostación. Nuestra cultura es la cultura de la superficialidad, de lo aparente. ¿Ah? Todo el mundo quiere ser joven, todo el mundo quiere ser lindo, todo el mundo quiere no envejecer, todo el mundo quiere gozar de buena salud. Se esconden las realidades que afean un poco la realidad, la enfermedad, la muerte y esas cosas. Es la cultura de el esplendor, del envoltorio, ¿no? De lo que se ve, de la superficialidad. Sí, debe ser eso también causa de que ahora existe el Photoshop, claro, la foto continua, claro, el reconocimiento, la búsqueda. El reconocimiento de... social. Hay un trastorno que ha existido desde siempre, pero que es el que caracteriza a nuestro tiempo, que es el trastorno narcisista. ¿No? Eso de mirarse la propia imagen, ¿no? Ahogarse en la propia imagen. La famosa fotomía, la selfie, es producto de eso. Ahí está, el mirarse uno mismo. Ahora, ¿cómo las grandes fábricas mundiales de dinero saben de qué se trata el tema y enfocan claro, por supuesto. para ese lugar? Claro. El consumo crea estereotipos de todo tipo, ¿no? Estereotipos físicos. Porque ahí parece que para ser aceptado en la sociedad hay que pesar determinado, hay que medir tanto, hay que vestirse de tal manera. Y en definitiva, la moda tiene mucho que ver con eso y al final la moda es el borreguismo más grande porque todos son iguales. ¿No? Yo a veces le digo de gusto a algunos muchachos que andan vestidos de la moda, ¿y por qué vas? Bueno, porque soy moderno, porque estoy en la vanguardia. No, si querés estar en la vanguardia, ponete un traje y corbata, ahí vas a ser distinto. Ahí vas a marcar diferente. ¿Querés ser original? Sé distinto. Es decir, ¿qué originalidad hay con ser todos iguales? Hacer lo mismo, vestirse igual. Todo eso va también de la mano con el alejamiento de la no fe religiosa, el tema de ser superficial, de los estereotipos nuevos, del reconocimiento, del yo primero. Sí, yo creo que sí. ¿Es alejarme de Dios? Claro, porque esto es consecuencia de una cultura, y cuidado que yo no hago crítica, yo
es no fenomenología, como se habla algún término técnico, ¿no? Como un diagnóstico, aunque sea bastante pretencioso que yo haga un diagnóstico, ¿no? Pero digo, estoy haciendo una descripción. Es decir, la cultura nuestra es una cultura que ya desde hace mucho le dio la espalda a Dios, sin duda. O sea, lo religioso ya no es parte importante en la cultura. ¿Ah? Cada uno tiene su fe, la puede vivir en forma individual. Las nuevas religiosidades, las nuevas espiritualidades, más que religiosidades, espiritualidades que hay, van por ese lado. Son totalmente individualistas, para satisfacer demandas espirituales mías. Se consumen ciertas terapias, ciertos ejercicios, ciertos objetos, porque aparentemente me hacen bien. Es decir, la fe en un Dios trascendente que me marca la vida, que me indica cómo debo actuar, que me impone un código de conducta, que me ayuda a reunirme con los demás que creen en lo mismo y celebrar determinadas cosas, eso pasó. No es parte de nuestra cultura ya. Eso quedó en el siglo, hasta el siglo XIX, por ahí, y parte del siglo XX. Luego avanzó este proceso de sustituir a Dios, es fuerte, pero es así, sustituir a Dios por la persona, el hombre. ¿Tá? Ya no está Dios en el centro, sino que el centro soy yo. Y yo soy libre y con mi libertad hago lo que quiero. ¿Tá? Y tampoco tengo por qué seguir ningún código moral, yo hago lo que quiero porque yo no le hago daño a los demás. ¿Cuántas veces decimos eso, no? Mientras yo no le haga daño a nadie, ¿qué le importa? ¿Tá? Ese es el único límite. Es una mentalidad muy, muy, muy individualista, ¿no? Gabriel, el tema de... Hola. Hola, buenos días. Le habla acá del Batallón 15 por una entrega Del Batallón 15. Perdóname el corte, pensé que era por acá y es periodístico el tema. Y pensé que era por acá. No deben saber que estamos al aire aquí y nos están llamando. Ahí está. A este número. Ahora veré qué hago con él. Gaby, el otro día de mañana hablábamos en la radio de este tema, de por qué te había yo invitado, porque había descubierto en el diario Cambios un escrito tuyo sobre el tema de, con tu visión religiosa. En realidad cuando te leo, cuando te escucho, también es la voz, aunque no seas el representante, para mí también significa la voz de la Iglesia, escucharte. ¿Y qué pensaba Gabriel y la Iglesia con respecto a la enorme, alta tasa de suicidios que tiene Uruguay con respecto a los demás países del mundo? Algo que me llamaba mucho, me sigue llamando mucho la atención, mucho. El tema de comprender los por qué. ¿Por qué? Pero aún sigo, porque me diste una explicación concreta y clara y debo seguir buscando por qué y me sigo preguntando. Puede ser una de las causas lo que estás planteando. Me escribieron a mí en forma particular algún hombre reconocido por su laicidad, que no está de acuerdo con lo que planteás, obviamente vos, que es lo contrario, ¿no? Y me comentaba que yo también tengo demasiados conocidos y conocidas que han estudiado con respecto a la salud mental, que pueden identificarme a mí y a la gente que nos ve o escucha científicamente los porqué del suicidio, y yo les comento que en su momento los traeré para seguir indagando los porqué, que yo quería tener también el punto de vista filosófico del por qué no, y este era uno. Me sigo preguntando, la alta tasa de suicidios. Sí, igual, todos esos, no olvidemos que la filosofía está por debajo de la ciencia, ¿no? Uh-huh. Porque es un saber mucho más fundamental. La ciencia, digamos, estudia los fenómenos, lo que se ve. Uh-huh. Y seguramente que desde la ciencia puede haber muchísimas respuestas a eso. Pero en el fondo todos vamos a terminar que hay una falta de sentido. Y acá quitamos lo religioso. Hay una falta de sentido. El que se quita la vida es porque su vida perdió sentido.
¿tá? Es decir, está desesperado por algo y no ve salida. ¿Tá? Entonces, más allá de lo religioso, yo ¿qué decía el otro día en la radio y lo que afirmo? Bueno, ¿quién da sentido a la vida? ¿Quién hace que mi vida tiene sentido? Bueno, acá hay un componente religioso muy importante. Y como aquí a veces no se entiende el discurso religioso, hay mucha ignorancia sobre el discurso religioso y no se entiende, yo cuando hablo de religión, insisto una vez más, el otro día lo dije en la radio 3 o 4 veces, no estoy hablando de la Iglesia Católica ni de ninguna iglesia en particular, estoy hablando del sentido religioso de la vida. Y el sentido religioso de la vida me lo puede dar el fútbol. ¿Tá? Es decir, basta que yo me aferre a algo que para mí sea importante, sea trascendente, que yo le dé trascendencia. A ver, no hay gente, Fabricio, más atea, por decirlo de alguna manera, que los griegos, que los antiguos griegos. Porque los dioses que tenían, unos dioses, mitad dios y mitad hombre, convivían con ellos, no creían en un Dios trascendente. Pero ¿sabés en qué creían? Y esto es interesantísimo. ¿Sabés en qué creían? Por eso no se suicidaban. Creían que ellos iban a ser inmortales igualmente. Sin una fe religiosa, iban a ser inmortales. ¿Por qué? Porque iban a ser recordados por la posteridad. Para ellos la memoria era fundamental. Entonces se empeñaban en ser buenos en su vida, en seguir una ética, en hacer grandes obras. ¿Tá? Y ahí tenemos, que hoy hablamos todavía de Aristóteles después de 2500 años, tenemos los grandes escultores, los grandes literatos de hace 2500 años atrás. Entonces, cuidado cuando yo hablo de sentido. Claro que yo, en mi postura de sacerdote, y eso le voy a decir, bueno, para mí el sentido pleno está en Dios. Pero yo respeto que otros puedan tener otro sentido en su vida. Pero la cuestión es que la vida tenga sentido. Sin sentido no hay vida. Esa es el key. Entonces, todas las explicaciones científicas van a ir a desembocar en lo mismo. Que la persona perdió las ganas de vivir. Por X motivo, me la podés fundamentar, igual desde el punto de vista biológico, bárbaro, pero perdió. ¿Tá? Entonces, ahí está lo importante. ¿Tá? Eso es lo que creo que es el fondo de la cuestión. ¿Tá? Es el fondo de la cuestión. Lo otro es muy querés importante. separar de lo religioso. Yo me quiero separar de lo religioso. Por eso te religioso. estás separando. Estás hablando solo de la fe y del creer y te separás en lo que implicás de lo religioso. Claro, me separo de lo religioso. ¿Por qué? Porque, como decía el otro día, aquí, y justamente, muchos mismo decís vos que de los que te llamaron, decían, bueno, son muy laicos, o sea, bueno, laico no, laico es otra cosa, son, bueno, no creyentes, ¿no? Exacto. No creyentes. Exacto. La laicidad, otra cosa. No, pero son grandes defensores de la laicidad, pero son no creyentes. Pero claro, sí, son grandes defensores del laicismo, ¿no? El que defiende la laicidad no excluye lo religioso, eso es otro tema. Está claro, está clarísimo también lo que estás diciendo, entonces, es así. ¿Qué pasa? Yo quiero llegar a todos, ¿tá? Quiero llegar a todos. Ahora, los que comparten mi fe, o los que son creyentes de alguna religión, van a estar de acuerdo en que su Dios, ¿tá? Su creencia es la que le da sentido, bárbaro. Pero ¿qué pasa con aquellos que no creen? Bueno, igual el que no cree tiene un sentido en su vida. El que no cree igual quiere seguir viviendo. El que no quiere igual quiere ser feliz, como queremos ser todos los creyentes. Porque ese es el fin del hombre, la felicidad. ¿Tá? Entonces, ese es el sentido. Ahora, ¿qué me lleva a mí a perder ese sentido? ¿Tá? Es decir, no, yo renuncio a seguir por este camino que es de la realización personal, de la plenitud, de la felicidad. Y acá termina todo. ¿Sí? Perdió ese sentido que tenía su vida. ¿Tá? Es decir, no hay vida sin sentido. Eso es un axioma, digamos, filosófico. ¿Tá? Ahora, ese sentido vos ¿con qué lo llenás? Bueno, yo lo lleno con Dios. ¿Tá? Bueno, otro lo llenará con otra cosa. ¿Pero tu recomendación es con Dios? Pero mi recomendación es Dios, por supuesto que sí. Porque yo considero, por mi fe, que es un sentido mucho más pleno. ¿Tá? Respeto a los otros. Es lo mismo que, lo de siempre, la ética. ¿Quién la puede vivir mejor? No lo sé. Yo lo que sé es que la ética cristiana, por ejemplo, está basada en la fe y por tanto yo, como el día de mañana voy a tener que presentarme ante un ser superior que me va a pedir cuentas, yo me esmero por vivir bien. Ahora, entonces los ateos que hagan lo que quieran, no, porque yo conozco ateos que viven mucho mejor éticamente, moralmente, que más de un cristiano. ¿Tá?
Es decir, entonces todo es privativo de la fe. No. Te digo, la fe es un modo. ¿Tá? Para mí el mejor, el que le da más fundamento, más sustento a un sentido de la vida. Pero eso no excluye que todo el que no tenga fe entonces tenga que quitarse la vida porque no tiene sentido. No, hay otros sentidos. Sabes que yo te hice una pregunta que la gente no llegó igual a visualizar porque en redes no hablé sobre el tema, que fue lo sucedido en Minas hace poco tiempo, hace pocos días. Y culpaban al obispo de allá de que se realizó una denuncia por violación por parte de un sacerdote en Minas con un año de anticipación, en el 2019, y que el cura siguió conviviendo con esa gente por un año más hasta el 2020. Ha sido una catarata de gente opinando en contra en sí de la Iglesia en todo sentido por esa causa. ¿Se vuelve difícil? ¿No se vuelve difícil, Gabriel, y complejo hoy llevar la palabra de Dios, la palabra de la Iglesia Católica, verlo como el mejor modo de vida cuando suceden esas cosas y está siendo tan cuestionado por parte de la sociedad esa conducta? ¿No se vuelve más difícil el llevar la palabra de Dios? Yo te dije el otro día, los que están afuera, no me importa lo que digan. ¿Tá? A mí me importa cuando los que están adentro no se ubican y entran en la misma. ¿Tá? Es decir, yo tengo un problema familiar y me interesa mucho lo que opinan los que están adentro, que conviven conmigo y que están conmigo y de alguna manera yo me debo a ellos, ¿no? Directamente. Porque uno indirectamente se debe a todos, ¿no? como iglesia. Ahora, lo que opinan los de afuera poco me importa porque muchas veces son opinólogos de ocasión, ¿no? Aprovechan la oportunidad, entonces como tienen una actitud hostil frente a la iglesia, como tienen una actitud, ya, lo cual es muy, respetable, ¿no? Es decir, entonces ahí aprovechan la ocasión para decir, mirá, todos son así, empiezan las universalizaciones, ¿no? La iglesia es esto. Yo que estoy adentro te puedo decir, yo estoy muy contento con la iglesia uruguaya porque en comparación con otros lugares el tema de abuso ha sido muy mínimo, ¿no? Si comparamos Chile, por ejemplo, Argentina mismo. ¿Tá? Es decir, ahora no me importa porque donde haya uno ya es cuestionable, ¿no? Yo hubiese querido que no hubiese ninguno. ¿Tá? O sea que no es cuestión de como nosotros somos bárbaros porque hay menos. No. Donde haya alguno está. Entonces digo, conozco la vida sacrificada que tienen los curas, sobre todo muchos curas del interior, y que realmente dan testimonio de credibilidad. ¿Tá? Entonces digo, a veces por uno la iglesia es todo así, todos los curas son así. Entonces, llega un punto, digamos, que uno tiene que seguir actuando como corresponde, ¿tá? Dando testimonio como corresponde, y bueno, digo, yo no puedo estar deteniéndome en lo que piensan, insisto, los que están afuera, ¿tá? Los que están afuera. Es decir, sinceramente me preocupa poco en el sentido de cuando son, ya te digo, esas universalizaciones que son muy descalificativas. Si viene alguien y me pregunta, mira, yo quisiera saber esto qué pasa, qué opinas vos, cómo esto, me quisiera documentar más sobre esto, a ver qué pasa, eso es más respetable. Eso es más respetable y creo que también sería bueno para la iglesia porque la iglesia tiene la función de ser creíble para todos, no solo para los que están adentro, no solo para los católicos, tiene la visión de extender lo que considera que es verdad a todo el mundo, convencer a todo el mundo. ¿Tá? Pero claro, ya hay gente que ya es imposible que se convenza porque ya te pone un muro, te pone una barrera, entonces bueno, está. Es decir, la oferta de la salvación está, la aceptación es individual. Entonces yo no puedo hacer nada contra aquel que dice, eso es una porquería, eso no sirve para nada. Conoce la oferta, pero en definitiva no la quiere aceptar. Entonces digo, por eso me preguntás eso. ¿Difícil? Creo que sí que es difícil. Más que difícil es, no me gusta, quisiera que no hubiese ningún caso de eso, me parece aberrante, no le hace bien a la iglesia, claro que sí. Sí, yo tampoco le quise explicar a la gente todo lo que escribían de que no podías hablar mucho además porque... Pero no le hace bien porque hiere, porque viste que es otra característica de nuestro mundo.
una noticia mala empaña 1000 buenas. Y la iglesia tiene muestras de cosas buenas y de santidad por doquier, pero basta una mancha de esa, ¿no?, para que todo se enturbie, ¿viste? Es decir, el mal tiene mejor prensa que el bien. Siempre. Vos todo el día acá estás Siempre. dando noticias, las que son noticias, Siempre. en general son negativas. Vos acá no te parás ni siquiera 15 minutos a decir, vamos a ver lo bueno que pasó en el mundo que fue noticia. A veces lo hacemos. A veces podés hacerlo, Sí, pero, a veces lo hacemos. pero tendrías que disponerte a hacerlo, porque las noticias que te llegan y con las que nos bombardean en general son malas. Es decir, lo bueno tiene poca prensa a veces. Hemos estudiado un poquito al respecto y es verdad, nosotros nos hemos preguntado siempre por qué nosotros damos la noticia del barco que se hunde llegando al puerto donde se ahoga mucha gente y no damos la noticia de que 100 barcos más por día llegaron a puerto con sus familiares. Claro. abrazándose en el Totalmente, reencuentro. totalmente, sí. Bueno, la verdad es que la noticia no es lo que normalmente sucede. La noticia es lo que sucede saliendo de lo normal, cuando el barco se hunde, que no debería hundirse. Entonces, por ahí también... Esa es una concepción que hay hoy de la noticia. Es decir, Desde hace mucho. Sí, de hace mucho. Sí, de hace mucho. Sí. Gabriel, está bien. Acepto eso. Otra de las cuestiones que no podías hablar mucho. La gente Claro. no logra entender tampoco Yo no hablo... de que sos parte de la mesa de abogados que define después Claro, sí, la sí, responsabilidad del cura y no se puede hablar mucho del tema. Yo dije, la iglesia, eso también, bueno, muchos lo entienden, otros no lo entienden, yo no estoy para convencer a nadie. Si un obispo esconde una cuestión de esta naturaleza, va a tener su merecido. Porque este Papa Francisco hace 2 años intimó a todo el clero, a todos los sacerdotes y obispos, por supuesto, que tenían la obligación de denunciar cuando un obispo escondía un caso. ¿Tá? Bien. Escondía un caso de estos. ¿Tá? Bien. O sea que está la obligación de denunciar. Y por supuesto que si hubo una omisión por parte del obispo, eso será denunciado. ¿Tá? Lo que pasa es que yo también decía el otro día, todos vemos el antes, pero nadie se preocupa del después. ¿Cuántos hacen el seguimiento del caso? Porque yo te puedo asegurar que los casos que han habido, ninguno ha permanecido en el sacerdocio, han sido todos expulsados. ¿Tá? Ahora, en estos tiempos. Ahora. O sea, una vez que esto se magnificó, sobre todo en algunos países, se tomaron cartas en el asunto, el Papa Benedicto fue el primero, y las penas son muy duras, ¿no? En general es la expulsión. Y la obligatoriedad, te estoy hablando de esto ya de 10, 15 años atrás, la obligatoriedad de denunciarlo al civil. Que antes la iglesia es una jurisdicción independiente, yo juzgo en determinados temas Queda claro. a mis miembros. Ahora no, ahora está la obligación de denunciar al civil. Por tanto, si no es omisión, entonces las garantías están. Es decir, no se puede decir que la iglesia no actúa. Y yo decía, bueno, yo no hablo de los casos particulares porque lamentablemente tengo que participar en casi todo. Bien, vos sabés que en el tema que planteaba, pues, siempre que planteamos algún tema de esto y filosóficamente lo tratás al tema, me haces leer un poco, irme más lejos incluso. Cuando me estuviste hablando, lo que tenemos que tener en claro es que nosotros estamos viviendo. Porque es real. Sigo preguntándome por qué la más alta tasa de suicidio en Uruguay. Y una de las pautas más importantes que yo encuentro, aunque te parezca mentira, tiene raíces históricas. Yo opino igual en el tema que es una de las grandes causas. El tema que es un país laico, donde los gobiernos se han separado consecuentemente de lo que es la labor religiosa, donde no se permite ni siquiera leer ni estudiar en ningún centro educativo la religión como una filosofía de vida, sí, que existió siempre, sí, pero que además es determinante, porque vos me decías a mí, fíjate que la enseñanza tiene un ciclo de aprendizaje, un ciclo de vacaciones, y ese ciclo también es parte de un ciclo cristiano, de fechas cristianas. Uno va entreverando la historia y la política y lo religioso. Y es increíble que no se traten estos temas, que no se hable de estos temas, pero eso ha determinado que nuestro pueblo sea un pueblo, en su gran mayoría, no creyente. Claro. Y dijiste que somos de los países con, por lo menos en América
latina con menos religiosos. Sí, sí, claro. Con menos religiosos. Pero, a ver, somos de los países que menos creen en Dios, que tiene gente que tiene un porcentaje mayoritario que no cree en Dios. Sí. Y somos el país que tiene un más alto porcentaje de suicidio. Y solo en esas dos cuestiones yo me detengo y tienen un porqué filosóficamente hablando. Es tal cual. Fabricio, que el Estado se separe de la Iglesia, que el Estado no considere nada religioso, está totalmente bien. Es decir, el gran... Sucede en otros países. En todos los países. En América Latina, menos en Costa Rica, que es confesional. El resto todos son laicos. Ahora, ¿cuál es el problema de Uruguay? Que eso permeó o traspasó a la sociedad. ¿Tá? Es decir, se laicizó, se secularizó la sociedad. O sea, los sucesivos gobiernos, las ideologías, no voy a nombrar cuál para no crear susceptibilidades, hicieron que la religión desapareciera del ámbito público. ¿Tá? Mantuvieron el ámbito de la conciencia cristiana, conciencia privada de cada uno, pero desapareciera del ámbito público. Entonces, claro, la sociedad se volvió incrédula. ¿Tá? Porque no se le dan los medios para creer. ¿Tá? Lo que vos decís de la escuela es tal cual. ¿Tá? Y lo que influye la religión en la realidad es tal cual. La semana de turismo tan nuestra, tan uruguaya, ¿no? Se determina de acuerdo al calendario religioso. Mirá y son vos. vacaciones para una enorme cantidad de no creyentes. Pero están esperando que la iglesia, en definitiva, por decirlo de alguna manera, fije el calendario religioso para marcar la semana de turismo. Sí, en definitiva, este país tan ateo, en definitiva depende de lo religioso para marcar su tiempo. Te dice el gobernante, las clases van a terminar 5 días antes de la Navidad. Claro, Epa, pero ¿y estás hablando de religión? Claro. Qué increíble, ¿no? Totalmente. Y la escuela, y uno de los grandes... A ver, no te olvides que en la primera reforma que se hizo acá en Uruguay en el proceso de secularización, en 1870, fue la reforma escolar. Es decir, si vos querés cambiar una cultura, empezá por los niños. Totalmente. Y lo primero que se intentó fue quitar la religión. Les costó bastante, se quitó recién en 1909. Pero bueno, ya tenemos más de 100 años de no enseñar religión a los De niños. ningún tipo, ¿eh? De ningún tipo. No conocemos a Jesús y Dios en la escuela, tampoco a Alá, ni a Buda, ni a nadie. Escuchame, Fabricio, esa ignorancia hace que los que me están escuchando, más de uno que me están escuchando, diga, mirá, quiere enseñar catecismo en la escuela. ¿Tá? Incluso lo han dicho senadores, políticos, sí, ¿no? Sí, lo he una escuchado. ignorancia terrible. Yo lo que estoy diciendo es de la religión. La religión es más que la Iglesia Católica. ¿Tá? Es decir, y acá las formas de enseñar religión son múltiples, ¿no? Múltiples, ¿no? Si vemos Europa o América, que existe en todos los países religión en la escuela, vemos, y ninguno se enseña una sola, porque no se enseña catecismo, porque no importa los dogmas de fe de cada religión, importa eso que vos estabas diciendo. ¿Tá? ¿De dónde surge que la Semana Santa tenga que ser ahí en ese lugar? ¿Tá? Es decir, ¿cuál es la idea de Dios en general que manejan las religiones? ¿Cuáles son las grandes enseñanzas de las religiones? Mirá, en Europa está comprobado, ¿tá?, que la enseñanza religiosa en las escuelas, es decir, ha aumentado enormemente frente a algunos países como Francia, Albania, eso que no tienen, aumenta considerablemente el nivel de tolerancia que tienen los niños y de aceptación de la diversidad. Hoy que hablamos tanto de diversidad. ¿Tá? Es decir, es muy efectivo. Es decir, que yo sepa quién es el otro, que entienda de ese ámbito y que lo respete. Pero está bien. La humanidad, o en este caso Uruguay, para seguir preguntándome sí, por qué... En el caso tuyo también tiene que ver, porque digo, bueno, perdimos esa dimensión que me conecta con una realidad superior, esa dimensión que da un sentido muy profundo a mi vida, insisto, no mejor ni peor, distinto, pero un sentido muy profundo a mi vida. ¿Tá? Es decir, no la tenemos. ¿Tá? Estamos ayunos de eso. ¿Tá? Entonces, bueno, justamente, el suicidio, yo digo, es la falta de sentido, es aquella persona que perdió el sentido. ¿Cuánto puede influir, ¿tá?, ese ambiente también? Es decir, o esa educación, esa realidad, es decir, donde pone tan poco énfasis
en lo religioso, que es, Gabriel, insisto, que es un dador de sentido muy importante. bien, pero está bien, pero también si yo ingreso en los por qué, que es lo que me gusta a mí, dudar y hay que ir a los las por qué causas, para las poder causas. desarrollarme. Mira, busco por otro lado y digo, Brasil tiene una alta tasa de suicidios. Brasil tiene una alta tasa de suicidios. No es comparable porcentualmente a la nuestra, pero asusta por la cantidad de gente que tienen. Una alta tasa de suicidios. Tiene un presidente actual, Bolsonaro, que sigue una línea de, de determinada ideología política y te tira algunas noticias, como por ejemplo este último decreto de permitir que cada ciudadano llegue a tener hasta 6 armas en su poder. Y que un hombre que tenga permiso para cazar pueda tener hasta 60 armas en su casa. Es irracional. Sí. 60 armas en tu casa no debe tener ni un árabe chigadista, pero no importa. El decreto marca que puede tener hasta 60 armas en su casa. Y sin embargo uno dice, qué violencia. Genera mucho el tema de cuanto más armas y más herramientas me den, incluso arma física, arma que ocupa lugar en el espacio, para desarrollar la posibilidad de un suicidio. Es mucho más fácil para mí, si tengo 6 revólver en casa un día, pegarme un tiro, si no tengo ningún, si tengo flores y la cara de Jesús. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que Bolsonaro tiene un respaldo religioso fundamentalista. Los evangélicos tienen un... Entonces ahí hay una dicotomía, hay una paradoja en lo que vos planteás. Hay una alta tasa de suicidio, se entregan herramientas para que la gente se arme, se violente y se mate, se automate o mate a otro, pero sin embargo hay una impronta religiosa gigantesca, como que no iría de la mano con lo que planteás. Claro, pero fíjate que teniendo todos los medios a disposición, la gente igual se suicida menos que en Uruguay. Es decir, entiendo. El índice, ponele 6 armas a cada uno en Uruguay y veamos a ver si no aumenta todavía más. No, si le damos 6 armas a cada uruguayo sería un caos esto, quizás. Bueno, entonces ahí por ese lado puede va. ser. Ahora, la contradicción de Bolsonaro, sí, es cierto, es que es un hombre contradictorio, ¿no? Y los fundamentalismos son todos violentos. Son todos violentos. Porque Total. Nosotros hablamos del Islam como una religión violenta. No, el Islam no es una religión violenta. Lo que son violentos son un grupo muy reducido de fundamentalistas. El fundamentalista es la exageración de la creencia, al punto, que también hay fundamentalismo en el fútbol, al punto de decir, si no crees lo mismo que yo, no mereces vivir. Hay fundamentalismo en el fútbol, lógicamente. Entonces, en el fútbol se le llama fanatismo. Fanatismo. ¿Tá? En partidos políticos también, en general. La religión se llama fundamentalismo, pero es lo mismo. Es la exacerbación de una forma de participar. Está claro. Yo participo hasta tal punto que quiero que todos sean como yo. Y entonces, al otro hay que eliminarlo. El mensaje final es claro. Si crees en Dios y tenés fe, te alejás de el problema conmigo mismo y me puedo alejar de esa forma de pensar en eliminarme. Claro, pero vamos a hacer un matiz, Fabricio. Porque también se suicidan los católicos, también se suicidan los evangélicos. Lógicamente. Entonces, la fe no es que vos digas, yo creo en algo. No. Yo creo en algo y vivo en consecuencia. En la práctica, en definitiva, eso es la exacto, fe, ¿no? la Si yo tengo internalizada una forma de vida, está claro. una creencia que determina mi vida. Porque eso de decir, no, yo creo porque voy a misa todos los domingos, y bueno, sí, pero después capaz que la vida está va claro. por otro lado. Entonces, yo creo que sí, que el que tiene internalizada una creencia, que la adopta como guía en su vida, va a tener un respaldo mayor para soportar los momentos de frustración. Está clarísimo. Gracias por haber venido. Un placer, a las órdenes. Gabriel González en Rompecabezas. Pausa y ya volvemos.